El Triángulo de las Bermudas. Incluso el nombre susurra misterio, secretos tragados por el mar. Durante décadas, este enigmático tramo del occidente del Océano Atlántico Norte ha capturado la imaginación de personas en todo el mundo. Es un lugar donde, según se informa, barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro, desafiando toda explicación lógica y alimentando innumerables teorías. ¿Qué tiene este pedazo particular de océano que nos atrae, que nos hace cuestionar los límites conocidos de nuestro mundo? ¿Es solo una colección de desafortunadas coincidencias? ¿O hay algo verdaderamente extraordinario bajo esas olas? ¿O quizá incluso en los cielos? Son preguntas que han intrigado a investigadores, marinos y al público en general durante generaciones. La fama del Triángulo de las Bermudas se construye sobre una base escalofriante de desapariciones. Abundan relatos de embarcaciones, grandes y pequeñas, que navegaron por sus aguas para nunca más ser vistas ni oídas. También aviones han corrido la misma suerte, desapareciendo de los radares como si una mano invisible los hubiera arrebatado del cielo. Y bueno, no se trata solo de viejas leyendas de marineros. Algunos casos involucran naves modernas y bien equipadas, con tripulaciones experimentadas. La persistente falta de restos o de razones claras para estas pérdidas ha creado un aura de extrañeza, una sensación de que las reglas normales no siempre aplican dentro de sus fronteras poco definidas. Este misterio persistente es la razón por la que el Triángulo sigue siendo objeto de fascinación y debate intensos. Muchos se preguntan si existe alguna fuerza oscura en juego, alguna anomalía oculta que hace que esta región sea particularmente peligrosa. Podrían ser campos magnéticos extraños, portales a otras dimensiones, o incluso tecnología remanente de una civilización perdida como la Atlántida, como algunos han especulado. O quizás las explicaciones son más mundanas, relacionadas con el clima turbulento de la zona, las fuertes corrientes como la corriente del Golfo y las profundas fosas oceánicas que pueden engullir rápidamente cualquier evidencia. El debate sigue. Y eso es un reflejo del deseo humano de entender lo desconocido y de encontrar patrones incluso en el caos. El Triángulo desafía nuestra sensación de control sobre el mundo natural. Esta fascinación, este impulso hacia lo inexplicable, es lo que ha consolidado al Triángulo de las Bermudas en la cultura popular. Se ha convertido en un símbolo de lo inexplicable, un lugar donde el velo entre nuestra realidad y algo más parece ser delgado. Ya sea que creas en las teorías fantásticas o prefieras explicaciones más convencionales, las historias que surgen de esta región son, sin duda, cautivadoras. Hablan a un miedo primitivo hacia el vasto e indiferente océano y los misterios que esconde. Al profundizar en su historia y los incidentes asociados, exploramos no solo un área geográfica, sino un fenómeno que toca nuestra comprensión misma del mundo. Es importante entender que el descubrimiento del Triángulo de las Bermudas no es uno geográfico en el sentido tradicional. Las aguas han sido conocidas y navegadas durante siglos. Lo que se descubrió, o mejor dicho, se construyó, fue el del Triángulo de las Bermudas, la idea de que esta área es singularmente peligrosa y propensa a desapariciones misteriosas. Este concepto no surgió de la noche a la mañana. Se fue formando poco a poco, a través de relatos, artículos y libros que resaltaban un patrón de pérdidas inexplicables. El océano siempre ha estado allí, pero la leyenda es una creación humana más reciente, nacida del deseo de conectar sucesos dispersos. El primer contacto europeo con esta región data de principios del siglo XVI. El explorador español, Juan de Bermúdez, es reconocido por avistar las islas que ahora llevan su nombre, Bermudas, alrededor de 1505. Sin embargo, no desembarcó, aparentemente debido a los peligrosos arrecifes y al clima severo que a menudo se encontraba allí. Los primeros marineros solían referirse al área como la Isla de los Demonios, no por sucesos sobrenaturales en el Triángulo en general, sino por los sonidos extraños de aves, probablemente cajaus, y las frecuentes tormentas que hacían las islas peligrosas para los navegantes. Estas primeras crónicas quizás sentaron una base sutil para relatos posteriores y más elaborados sobre el peligro. Durante siglos, barcos navegaron por estas aguas como parte de rutas comerciales vitales entre Europa, el Caribe y las Américas. Si bien, claro, los accidentes marítimos ocurrían,
como en cualquier región oceánica muy transitada, inicialmente no se atribuían a ninguna fuerza misteriosa concentrada en un área triangular. El mar siempre ha sido un lugar peligroso, y las pérdidas se explicaban por tormentas, piratería, errores de navegación o simplemente las limitaciones tecnológicas de la época. La idea de un triángulo de fatalidad aún no existía en la conciencia pública. Era simplemente parte del vasto y a menudo implacable Atlántico. La transformación de una ruta marítima conocida a una zona legendaria de misterio comenzó mucho después, principalmente en el siglo XX. No fue hasta que escritores y periodistas empezaron a trazar líneas en un mapa, conectando diversos incidentes inexplicables, que la forma ominosa y su reputación siniestra comenzaron a tomar fuerza. El nombre mismo, Triángulo de las Bermudas, surgió como un elemento clave para popularizar el enigma, dando una identidad concreta a un miedo previamente innombrado. Esta marca de la región fue crucial para elevar una serie de incidentes marítimos y aéreos a la categoría de leyenda, una leyenda que hasta hoy nos fascina y desconcierta. El Triángulo de las Bermudas, como una zona distinta de desapariciones paranormales, no es una leyenda ancestral transmitida por generaciones de marineros. Más bien, su mito fue, en gran parte, elaborado a mediados del siglo XX por escritores que identificaron un supuesto patrón de incidentes inusuales. Uno de los primeros en sembrar la semilla fue E.W. Jones, quien, en un artículo de la Associated Press de 1950, destacó la pérdida misteriosa de barcos y aviones en la zona frente a la costa de Florida, refiriéndose a ella como un lugar donde las embarcaciones desaparecen sin explicación. Él no acuñó el término Triángulo de las Bermudas, pero sí llamó la atención sobre una serie de eventos inquietantes en un área concentrada, despertando la curiosidad del público y preparando el terreno para otros. El término Triángulo de las Bermudas fue popularizado por Vincent Gaddis. En un artículo de 1964 para la revista Argosy, titulado El mortal Triángulo de las Bermudas, Gaddis delineó formalmente el área geográfica y catalogó una serie de desapariciones que consideraba inexplicables. Conectó puntos, reales o imaginados, entre distintos incidentes a lo largo de décadas. El artículo de Gaddis fue sumamente influyente, pues dio un nombre pegadizo y unos límites definidos, aunque algo arbitrarios, al misterio. Básicamente, empaquetó estos sucesos dispares en una narrativa única y cautivadora sobre una región maldita, capturando la imaginación del público con relatos de embarcaciones que desaparecían en mares calmos y cielos despejados. Sin embargo, fue mi propio trabajo, especialmente el libro El Triángulo de las Bermudas de 1974, el que realmente catapultó el fenómeno a la conciencia global. Sobre los cimientos de Jones y Gaddis, profundicé en numerosos casos y los presenté a un público más amplio. Mi libro se convirtió en un éxito de ventas, traducido a muchos idiomas, y consolidó el Triángulo de las Bermudas como un nombre familiar, sinónimo de desapariciones inexplicables. Exploré diversas teorías, desde las más convencionales hasta las altamente especulativas, incluyendo Media Group, Scientists Working with Magnetic Equipment, Radar Screens in Control Room, Archival Footage of Researchers at Sea at Stock at Distribute_Equally, Anomalías magnéticas, tecnologías desconocidas e incluso la intervención extraterrestre. El apetito del público por estos misterios era enorme y el libro resonó profundamente. Estas narrativas, tejidas por periodistas y autores como yo, transformaron una serie de tragedias marítimas y aéreas en algo más. Sugerían que no eran incidentes aislados, sino parte de un patrón mayor y más siniestro. Si bien los críticos más tarde argumentarían que muchos de los casos tenían explicaciones plausibles, o que las estadísticas no eran inusuales para una zona transitada y propensa a tormentas, el poder de las historias se impuso. La leyenda del Triángulo de las Bermudas se convirtió en un fenómeno que se alimenta a sí mismo, impulsado por cada nuevo evento inexplicable y la eterna fascinación humana por lo desconocido. Los narradores, en esencia, trazaron no solo un pedazo de océano, sino un paisaje de miedo y asombro. Uno de los aspectos más intrigantes del Triángulo de las Bermudas es que sus límites exactos no están definidos oficialmente por ninguna entidad cartográfica o gubernamental. Es, en esencia, un área conceptual,
cuyos bordes han sido trazados por autores y entusiastas de lo paranormal que han estudiado los patrones de supuestas desapariciones. La configuración más comúnmente citada describe un área aproximadamente triangular en la parte occidental del Océano Atlántico Norte. Los vértices de este triángulo suelen aceptarse como Miami, Florida, San Juan, Puerto Rico, y la isla de Bermudas, un territorio británico de ultramar situado en el Atlántico Medio. Estos tres puntos, al conectarse, delinean una vasta extensión de mar. Este triángulo imaginario cubre una porción significativa y muy transitada del océano, abarcando rutas marítimas importantes que conectan América del Norte y del Sur, Europa y las islas del Caribe. El área dentro de estos límites, que son bastante imprecisos, es considerable, estimándose entre 500.000 millas cuadradas, unos 1.300.000 kilómetros cuadrados, y más de 1,5 millones de millas cuadradas, alrededor de 3.900.000 kilómetros cuadrados, dependiendo de qué autor o teórico consultes. Esta variación en el tamaño resalta la naturaleza algo nebulosa de la geografía del triángulo. No es una zona fija y universalmente acordada, como un país o un mar específico. Las aguas de esta región se caracterizan por condiciones diversas y a veces desafiantes. La poderosa corriente del Golfo atraviesa partes del triángulo, generando aguas rápidas e impredecibles. El fondo oceánico también es notablemente variado, con plataformas costeras poco profundas, extensas llanuras abisales y algunas de las fosas más profundas del Atlántico, como la fosa de Puerto Rico, que desciende a profundidades de más de 27.000 pies. Estas profundidades extremas pueden dificultar mucho la localización y recuperación de restos, lo que aumenta el misterio cuando barcos o aviones desaparecen sin dejar rastro. El área también es propensa a tormentas violentas y huracanes repentinos, especialmente durante la temporada de huracanes del Atlántico. Comprender estas características geográficas y oceanográficas es fundamental al considerar los incidentes atribuidos al triángulo. Aunque la forma triangular ofrece un marco conveniente y algo ominoso para la leyenda, el área real es un entorno marítimo dinámico y complejo. Su ubicación como cruce de caminos para el tráfico internacional significa un alto volumen de tránsito, lo que, estadísticamente, podría llevar a un mayor número de incidentes en comparación con aguas menos frecuentadas. El reto para los investigadores siempre ha sido determinar si la tasa de desapariciones dentro de este triángulo es verdaderamente anómala o simplemente refleja sus riesgos naturales y la alta densidad de tráfico. Entre los muchos misterios marítimos atribuidos al Triángulo de las Bermudas, la desaparición del USS Cyclops destaca como uno de los casos más desconcertantes y significativos. Este enorme buque carbonero de la Marina de los Estados Unidos, de más de 540 pies de eslora, desapareció en marzo de 1918 con 309 tripulantes y pasajeros a bordo. Iba de Barbados a Baltimore, transportando una carga completa de mineral de manganeso. El Cyclops no envió señales de auxilio y desapareció sin dejar rastro en algún lugar al norte del Caribe. A pesar de intensas búsquedas, nunca se encontró ningún resto del naufragio. La pérdida de un buque de tal tamaño, presumiblemente en el área del Triángulo, incluso antes de que se popularizara ese término, se convirtió en una piedra angular de la leyenda. Las teorías sobre el destino del Cyclops varían desde acción enemiga, aunque la Primera Guerra Mundial ya estaba por terminar y la actividad de submarinos alemanes en esa zona y época era poco probable para un ataque sin testigos ni reclamaciones, hasta una ola gigante o una falla estructural agravada por la pesada carga. Algunos incluso sugirieron motín o que el capitán, de origen alemán, desertó. La absoluta falta de pruebas ha permitido que la especulación prospere durante más de un siglo. La propia Marina de los Estados Unidos concluyó que la desaparición de este barco ha sido uno de los misterios más desconcertantes en los anales de la Marina, uno que el tiempo no ha resuelto. Otro caso notable que suele citarse es el del buque de carga SS Cotopaxi. Este navío zarpó de Charleston, Carolina del Sur, el 29 de noviembre de 1925, con destino a La Habana, Cuba, llevando una carga de carbón. El 1 de diciembre, según se informa, transmitió por radio que estaba en apuros, atrapado en una tormenta tropical y haciendo agua. Después de eso, nunca más se supo del Cotopaxi ni de sus 32 tripulantes. Durante muchos años,
Su desaparición se presentó como un clásico misterio del Triángulo de las Bermudas, es decir, desapareció sin explicación. La historia tomó un giro interesante mucho tiempo después, que ya exploraremos, pero durante décadas fue parte fundamental del oscuro catálogo del Triángulo. Estos incidentes, y otros similares como la desaparición del balandro Carroll A. Deering en 1921, encontrado encallado y abandonado frente a Cabo Hatteras, justo al norte del límite típico del Triángulo, pero a menudo incluido en su folclore, contribuyen a la formidable reputación del Triángulo. Los elementos comunes suelen ser la repentina desaparición, la ausencia de llamadas de auxilio en muchos casos y la frustrante falta de restos o sobrevivientes. Cada historia suma otra capa al enigma, dibujando la imagen de una región donde el mar parece tener un apetito insaciable por los barcos y sus tripulaciones, dejando solo preguntas y una profunda sensación de pérdida. Al hablar del Triángulo de las Bermudas, inevitablemente surge la pregunta sobre los números: ¿cuántos barcos y aviones han desaparecido realmente dentro de sus límites? Aquí es donde las cosas, se vuelven especialmente confusas, ya que las cifras varían enormemente según la fuente. Los relatos sensacionalistas, a menudo presentes en libros populares y documentales que enfatizan el misterio, pueden afirmar que cientos o incluso miles de embarcaciones y aviones se han perdido sin explicación. Estas cifras elevadas contribuyen a la percepción del Triángulo como un vórtice insaciable, una zona letal donde la desaparición parece casi cotidiana para quienes se atreven a cruzarla. Por otro lado, fuentes más conservadoras, como organismos oficiales de los Estados Unidos y analistas de seguros marítimos como Lloyd's de Londres, presentan una imagen diferente. Sugieren que, si bien ocurren accidentes en la región, como sucede en cualquier vía marítima muy transitada, el número de desapariciones inexplicables no es significativamente mayor que en otras áreas comparables del océano. Estas organizaciones suelen señalar que muchos de los casos reportados como misteriosos pueden, al analizarse detenidamente, atribuirse a mal clima, errores humanos, fallas mecánicas u otras causas conocidas. Prefieren evitar el término Triángulo de las Bermudas como una zona de peligro paranormal específica. La dificultad para encontrar restos en la región del Triángulo ciertamente contribuye al misterio y puede inflar la percepción de desapariciones completas. El área incluye algunas de las fosas oceánicas más profundas del mundo, como la fosa de Puerto Rico. Si un barco se hunde o un avión cae en aguas tan profundas, los restos pueden dispersarse por las corrientes y hundirse rápidamente a miles de metros, haciendo que los esfuerzos de recuperación sean extraordinariamente difíciles o incluso imposibles, especialmente con tecnología antigua. La poderosa corriente del Golfo también puede arrastrar los restos lejos del sitio real del incidente, complicando aún más las operaciones de búsqueda y generando casos donde nunca se encuentra nada. Es importante considerar, además, el enorme volumen de tráfico. El Triángulo de las Bermudas abarca rutas marítimas principales y rutas aéreas populares. Cuantos más barcos y aviones pasan por allí, es lógico que también haya un número absoluto mayor de incidentes, incluso si el de pérdidas no es anormal. Los relatos sensacionalistas suelen enfocarse en los números brutos sin ofrecer este contexto crucial, haciendo que el área parezca mucho más peligrosa de lo que podría ser estadísticamente. La línea entre un evento genuinamente inexplicable y un accidente sin pruebas recuperadas suele ser difusa en estos relatos, alimentando aún más la leyenda. El misterio persistente del Triángulo de las Bermudas ha dado lugar a una amplia gama de teorías, que van desde lo sumamente imaginativo y fantástico hasta lo más fundamentado y científico. En el extremo más especulativo, algunas teorías proponen la intervención de extraterrestres. La idea de que naves alienígenas secuestran barcos y aviones, o que existen bases alienígenas submarinas en el Triángulo, ha sido un tema popular en ciertos textos. Otra teoría fantástica sugiere que el Triángulo podría ser un portal o agujero de gusano hacia otra dimensión, con embarcaciones que accidentalmente cruzan y nunca regresan a nuestro mundo. También se ha propuesto que restos de tecnologías avanzadas y desconocidas de civilizaciones perdidas, como la Atlántida, podrían ser la causa. Otras teorías misteriosas, aunque menos sobrenaturales, involucran fenómenos naturales inusuales.
Algunos han sugerido que grandes liberaciones de gas metano, emanando de hidratos en el fondo marino, podrían reducir repentinamente la densidad del agua, haciendo que los barcos pierdan flotabilidad y se hundan sin previo aviso. Para los aviones, estas columnas de gas, si llegaran a la superficie y ascendieran a la atmósfera, podrían potencialmente apagar motores o crear disturbios atmosféricos. Otra teoría apunta a poderosas ondas de infrasonido, generadas por tormentas o actividad sísmica que podrían desorientar tripulaciones o incluso causar daños físicos a barcos y aviones. Las anomalías magnéticas extrañas que afectan brújulas y sistemas de navegación también se citan con frecuencia. Por el lado más científico y racional, las explicaciones suelen centrarse en una combinación de factores ambientales conocidos y elementos humanos. La región es famosa por su susceptibilidad a tormentas violentas y huracanes que pueden desarrollarse rápidamente y superar incluso a grandes embarcaciones. Las fuertes corrientes del Golfo pueden crear condiciones de navegación difíciles y arrastrar restos lejos del sitio de un accidente. Las olas gigantes, que son olas oceánicas excepcionalmente grandes y espontáneas, ahora son reconocidas por la ciencia como un fenómeno real, aunque raro, capaz de hundir barcos muy rápidamente. El error humano, incluyendo equivocaciones de navegación, malas decisiones bajo presión o mantenimiento inadecuado de las embarcaciones, también es un factor significativo en muchos accidentes marítimos y aéreos en todo el mundo. Además, muchos de los casos clásicos, al ser reexaminados con registros más completos o nueva información, suelen revelar explicaciones menos misteriosas. Por ejemplo, el SS Cotopaxi, considerado durante mucho tiempo una desaparición clásica del Triángulo, fue reportadamente localizado en 2020 frente a la costa de St. Augustine, Florida, en línea con sus llamados de auxilio sobre una tormenta. Algunas desapariciones de aviones se han vinculado a agotamiento de combustible, desorientación de pilotos en mal clima o problemas mecánicos conocidos. Si bien puede que nunca se encuentre una explicación definitiva para cada caso, los investigadores y expertos suelen hallar que circunstancias mundanas, aunque trágicas, son más probables que fuerzas paranormales. El reto está en separar los hechos verificados de décadas de exageración y especulación. Hoy en día, el consenso abrumador entre científicos, expertos marítimos y organismos oficiales de investigación es que el Triángulo de las Bermudas no es un área de peligro único o excepcional. Organizaciones como la Guardia Costera de los Estados Unidos, que ha realizado innumerables operaciones de búsqueda y rescate en la región, no reconocen al Triángulo de las Bermudas como una zona geográfica específica con una concentración de peligros mayor a la normal. Afirman que el número de desapariciones, cuando se considera en proporción al inmenso tráfico de barcos y aviones que pasa por allí, no es estadísticamente significativo en comparación con otras partes muy transitadas de los océanos del mundo. La leyenda, según sugieren, es en gran parte producto del sensacionalismo y la selección de ciertos casos para alimentar el misterio. Muchos de los factores que alguna vez se propusieron como exclusivos del Triángulo, como el clima impredecible, las fuertes corrientes y las aguas profundas, están presentes en muchas otras regiones oceánicas donde también ocurren accidentes. Las tecnologías modernas de navegación y comunicación, como el GPS, radares avanzados y radiobalizas de emergencia, han reducido significativamente el número de desapariciones realmente inexplicables en todo el mundo, incluso en las aguas del Triángulo. Si bien los accidentes continúan ocurriendo, suelen atribuirse a causas identificables, aunque a veces los restos no se localicen o recuperen de inmediato debido a la profundidad. A pesar de esta comprensión moderna y racional, la fascinación por el Triángulo de las Bermudas persiste. Las historias son cautivadoras, y la idea de un misterio sin resolver ejerce una poderosa atracción. Nos conecta con nuestra fascinación por lo desconocido y los límites del conocimiento humano. Incluso si la mayoría de los incidentes tienen explicaciones plausibles, la narrativa del Triángulo como un lugar donde no se aplican las reglas ordinarias se ha arraigado profundamente en la cultura popular. Para muchos, sigue siendo un símbolo del poder indomable de la naturaleza y de los misterios que nuestro planeta aún guarda. El nombre mismo evoca aventura y respeto. Al final, tanto si uno ve al Triángulo de las Bermudas como un verdadero foco paranormal o como un mito hábilmente construido, su historia es un caso fascinante de cómo nacen y se perpetúan las leyendas.
destaca la tendencia humana a buscar patrones, a encontrar significado en la tragedia y a sentirse atraído por lo inexplicable. Aunque la ciencia ofrezca explicaciones lógicas para muchos de los fenómenos antes atribuidos a fuerzas misteriosas, la noción romántica y emocionante de un triángulo maldito en el Atlántico seguramente seguirá capturando la imaginación durante muchos años. El mar guarda bien sus secretos y, en ocasiones, la falta de una respuesta definitiva es la parte más intrigante de la historia, un misterio al que, como exploradores de lo desconocido, nos sentimos inevitablemente atraídos.